Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias de verdad por acompañarnos, por sumarse a la señal de todos, Canal 44, y también gracias a las televisoras públicas que hacen posible que esta señal llegue a México y América Latina. Hoy hablaremos de varios temas en este programa. Revisaremos qué ha sucedido con el personal médico a más de año y medio de esta pandemia, particularmente con las enfermeras y los enfermeros que se han dedicado en cuerpo y alma a atender pacientes COVID. Hablaremos también de la noticia del día, fue la noticia ayer, hoy continúa siendo noticia la autorización por parte de la FDA definitiva al laboratorio Pfizer para la fabricación de su vacuna anti-COVID. De esto estaremos hablando hoy. También le contaremos que la Organización Mundial de la Salud asegura que todavía hay poca información respecto a la tercera dosis de vacunas anti-COVID. Ha hecho algunas precisiones al respecto, le contaremos también qué ha dicho. Y mira, una buena noticia, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno Federal lanzaron, o crearon más bien, un observatorio de vacunas COVID-19 avalado por científicos. Le contaremos de qué se trata. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En esta pandemia, el personal de salud es la estrategia clave para lograr la inmunidad de toda la población. Sin embargo, es el gremio más cansado en estos 20 meses del surgimiento del virus SARS-CoV-2. Ellas y ellos deben tener conocimiento de cada uno de los lineamientos y protocolos de salud que van surgiendo con el objetivo de brindar una protección integral a los pacientes, así como de las vacunas y medicamentos. Algunos de los lineamientos que han surgido para que el personal esté capacitado y preparado para aplicar las vacunas es el Plan Nacional de Despliegue y Vacunación, priorización poblacional, suministro y logística, seguridad de las vacunas y las vacunas, datos y monitoreo, comunicación de riesgo, participación de la comunidad y demanda y recursos específicos para las vacunas. Para aplicar el biológico a la población tuvieron que capacitarse para conocer cada una de las vacunas que se aplican en el mundo, entre estas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. En la jornada de vacunación mundial, el gremio de enfermería es clave para lograr la confianza del biológico y en el momento de la aplicación. Ellas y ellos hacen historia, llevando una logística del material técnico, refrigeración, jeringas y las dosis correspondientes de acuerdo con el tipo de vacuna. Pero también, en el momento de aplicar la vacuna, brindan confianza ante el temor con el que llegan las personas. Aunque el cubrebocas tapa el rostro, el contacto visual es fundamental. Para el personal de enfermería, las medidas de protección son primordiales para evitar riesgos sanitarios al momento de aplicar la vacuna. Además, acuden a las comunidades más alejadas. Las y los trabajadores de la salud son parte fundamental de la campaña de vacunación. En estos casi 9 meses transcurridos, enfermería ha sido la clave para lograr que más del 50% de la población mundial esté vacunada contra COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a Pablo Gómez, nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE, quien ya está preparado para presentarnos el informe más reciente, el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Pablo, te escuchamos. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus ya rondan los 212 millones en el mundo, con algo menos de 500.000 de nuevos positivos en las últimas horas. Son los últimos datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, que además reflejan que el total de fallecidos a nivel global se acerca ya a los 4,5 millones, con un crecimiento diario de alrededor de unos 8.000 fallecidos.
Por regiones, América se acerca a los 82 millones de casos positivos y supera ya los 2 millones de muertes. Le sigue Europa por encima de los 63 millones y medio de casos y de los 1,2 millones de fallecidos, y muchos menos contagiados tienen el resto de regiones. El sudeste asiático presenta alrededor de 40 millones y medio de positivos y unos 630.000 muertos. Mediterráneo oriental tiene más de 14 millones de casos y cerca de 260.000 muertos. Pacífico occidental, casi 6 millones de positivos y cerca de 83.000 fallecidos. Y África está ya en torno a los 5 millones y medio de positivos y con 130.000 muertos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, con alrededor de 37 millones y medio de casos, India, que tiene 32 millones y medio, Brasil a continuación por encima de los 20 y medio, y después están 4 países con más de 6 millones, desde Rusia, que tiene 6,7, a Turquía con 6,2, pasando por Reino Unido y Francia, que están en medio con cerca de 6,5. Son estos 4 países los que presentan en Europa los crecimientos de casos más altos en las últimas 24 horas. Francia con más de 17.000, Turquía con más de 18.600, Rusia con casi 19.500 y Reino Unido con unos 32.000. Rusia con casi 800 fallecidos y Turquía con más de 200 son los países europeos, además, con una última cifra diaria más importante en esta faceta. En número de fallecidos a nivel global, Estados Unidos sigue en primer lugar, superando los 622.000, Brasil prácticamente está en 575.000, después India con unos 435.000 y más lejos México con unos 253.000. En cuanto a los datos de vacunación, ya se han administrado 4.620 millones de dosis en todo el mundo. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Y mire, la Asociación de Enfermeras denuncia que en Madrid se saltaron el protocolo para vacunar a las congregaciones religiosas. En España, la vacunación contra la COVID-19 arrancó el 27 de diciembre. Entre los grupos prioritarios estaba el de las residencias de adultos mayores, pero a casi 8 meses de que inició la aplicación de vacunas, la Asociación Madrileña de Enfermería denunció que la Comunidad de Madrid se saltó el protocolo para vacunar a domicilio a congregaciones católicas. Esta asociación explicó que para ello fue aprovechado el contrato con Cruz Roja para evitar el protocolo de vacunación nacional contra la COVID-19 y favorecer a las congregaciones religiosas. En respuesta a la denuncia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, justificó en un tuit que también hubo vacunación en otras zonas de España, que muchas de estas personas son muy mayores, que no hubo prioridad y finalmente que estas personas hacen una labor impagable y siempre en otras crisis también las cuidarán. Por otra parte, las enfermeras que conforman la agrupación también han manifestado su máxima preocupación debido a la pésima situación en la que se encuentran los centros de salud de la Comunidad de Madrid, tras más de un año de absoluto abandono que se suman a décadas de recortes por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. En un comunicado, las enfermeras explican que el abandono ha provocado un grave perjuicio en la atención de la salud de los madrileños durante toda la pandemia, especialmente de aquellos con enfermedades crónicas, informó Elizabeth Ortiz. Durante el año 2020 murieron 260,000 bebés en los países de renta media y baja como consecuencia de la crisis económica provocada por COVID-19, según un estudio hecho por economistas del Banco Mundial y publicado en la revista BMJ Open. La investigación, basada en una modelización matemática, calcula que la cifra es un 7% superior al número de muertes previstas para el año pasado. Y miren, en Francia continúan las protestas ante la obligatoriedad del pase sanitario, mientras que en Portugal poco a poco eliminan restricciones. Son ya 6 los fines de semana consecutivos en los que la plaza de Enfer-Rochereau de París se ha visto llena de manifestantes que claman contra el controvertido pase sanitario, imprescindible estos días en Francia para llevar a cabo cualquier tipo de actividad, desde acudir a un restaurante a subir a un tren o entrar en un centro comercial. En Martinica no están ahora mismo para este tipo de protestas, con una variante Delta especialmente virulenta que ha llevado la incidencia de contagiados hasta los 1.200, con el sistema sanitario cerca del colapso y una decena de niños hospitalizados. La situación es extremadamente tensa en Martinica, reconoce el director de la Agencia Regional de Salud de la isla.
Se mantiene, entre comillas, gracias a todos los refuerzos que han venido a apoyar a nuestros equipos sanitarios, para que estos puedan realmente expandirse de forma continua. Y diariamente el hospital se amplía para crear nuevos servicios, para poder recibir a más pacientes. Con el 70% de su población vacunada, Portugal entra a partir de este lunes en una nueva fase de medidas de las que saldrán beneficiados restaurantes, cafeterías, tiendas o transportes públicos. Los espectáculos culturales permitirán ahora un aforo del 75% y también otros eventos como las bodas o los bautizos. En Hungría, el gobierno prometía en mayo que una vez se alcanzara los 5 millones de ciudadanos completamente vacunados, se levantarían todas las restricciones, si bien la llegada de la variante Delta ha obligado al Ejecutivo a reconocer que será inevitable continuar con estas o aplicar otras nuevas. Y en Aragón, España, luego de 8 meses de esta intensa campaña de vacunación contra COVID-19, se reorienta la estrategia con el objetivo de llegar al máximo número de personas posibles. El director general de Salud Pública, Francisco Javier Faló, explicó que no se trata de avanzar muy rápido porque ese reto ya está cubierto al superar el 77% de los mayores de 12 años con la pauta completa, sino de llegar a quienes por distintas razones no se han inmunizado hasta el momento. Las próximas semanas serán fundamentales, dijo el funcionario, sobre todo por el regreso a clases y la vuelta de vacaciones. Su campaña de llevar la vacuna a todos va más allá. Las autoridades de salud hablaron con las farmacias de barrio para que informaran a sus clientes de que se abrían agendas para la vacunación para animar a quienes aún no han recibido la primera dosis. Las autoridades sanitarias de Aragón explicaron que la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas tiene claro que es una obligación moral y profesional del sanitario el captar a quien no está inmunizado. El mundo se ha vuelto un mosaico en torno a esta pandemia de COVID-19 y también respecto a las etapas que cada país vive. Mientras que en algunos países se están celebrando las reaperturas, en otros analizan hospitales y realizan pruebas masivas de COVID-19. El ocio nocturno vuelve a cobrar vida este fin de semana en Barcelona tras el levantamiento del toque de queda. Sin embargo, no han sido noches fáciles para la policía, que tuvo que desalojar de las calles a más de 6.000 personas que realizaban botellones en varios puntos de la ciudad española. Sí, tenemos ganas de fiesta. A ver, hemos estado un año sin fiesta y pues estamos al aire libre, ya estamos la mayoría vacunados y pues se necesita. En Martinica, el ejército francés asiste en las labores de un hospital desbordado por pacientes con COVID-19. Los soldados llegaron desde Francia continental acompañados de 20 camas de cuidados intensivos para aliviar la demanda. Mientras tanto, en Países Bajos, cientos de artistas y organizadores de festivales han desafiado al gobierno y organizado protestas musicales contra las últimas restricciones puestas en vigor. Y en Israel se están realizando pruebas de anticuerpos a los niños para conocer el número de menores no vacunados que han desarrollado una protección natural contra el coronavirus, de cara al nuevo año escolar. Reino Unido también está llevando a cabo un programa de pruebas de anticuerpos, pero en adultos. Así el mundo en medio de esta pandemia de COVID-19. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. El llamado de la Organización Mundial de la Salud ha sido persistente, no a una tercera dosis de vacunación, mientras no se tenga cubierto a los países que aún están clamando por vacunas. Esta es la historia.
Ante el anuncio de algunas naciones e inicio de aplicar una tercera dosis contra la COVID a su población, los expertos de la Organización Mundial de la Salud aseguran que no hay suficiente información sobre la necesidad de la dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19, pero sí de que las vacunas actuales son efectivas contra los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes de todas las variantes del SARS-CoV-2, incluida la Delta. La doctora María Van Kerkhove, epidemióloga que dirige la respuesta técnica a la pandemia de la Agencia de la ONU, insistió en que la información que se tiene hasta el momento señala que las dosis de recuerdo no son necesarias de momento. El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, puso un ejemplo de lo que significa inmunizar por tercera vez a ciertas naciones. Dijo: es como si fueran a dar chalecos salvavidas a los que ya tienen, mientras están dejando ahogar a otros sin un solo chaleco. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que actualmente solo 10 países han administrado el 75% de todos los suministros mundiales de vacunas, mientras que los países de bajos ingresos apenas han vacunado al 2% de su población. Destacó que el virus está evolucionando y a los líderes no les conviene centrarse solo en objetivos nacionalistas cuando se vive en un mundo interconectado, globalizado y el virus está mutando rápidamente, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Hong Kong para que nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE, nos actualice información. Javier, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con la situación pandémica bastante bajo control, Hong Kong se plantea ir abriendo la mano en lo que se refiere a las restricciones, sobre todo en cuanto a las cuarentenas de entrada a la ciudad. Desde la importante comunidad internacional de empresarios que operan en Hong Kong ha traslucido algún lamento por las dificultades con las que se están topando para reclutar nuevos empleados extranjeros y para viajar a los países vecinos por trabajo a la vista de estas limitaciones sanitarias. Este lunes, sin ir más lejos, la prensa hongkonesa ha informado del poco riesgo que supone el regreso a la ciudad de las limpiadoras filipinas o indonesias, empleadas en los hogares de los hongkoneses más pudientes. No obstante, las restricciones de entrada siguen estando en vigor para todo el que quiera entrar a la ciudad semiautónoma. Aunque en los últimos días la polémica ha sido fuerte a nivel local respecto a la exención de cuarentena para la actriz australiana Nicole Kidman y para su equipo, desplazado a la excolonia británica para grabar una serie sobre inmigrantes acaudalados para la plataforma digital Amazon. Las últimas cifras de las autoridades sanitarias de Hong Kong muestran que solo se han registrado 5 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de infectados a los 12.058 positivos detectados desde el inicio de la pandemia, de los que fallecieron 212. Además, hasta la fecha, Hong Kong ha inoculado más de 7 millones de dosis de las vacunas para la COVID. Reportó desde Pekín Javier Triana para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Javier. Por supuesto que siempre es un gusto tener de primera mano y con esta cercanía los reportes que nos llegan de diferentes partes del mundo a través de nuestros compañeros corresponsales de la agencia EFE. El personal de enfermería del principal gremio de salud en la jornada de vacunación mundial, hay que decirlo que este sector ha estado presente no solamente atendiendo a pacientes COVID, también en esto que se ha convertido ya en una ardua jornada de vacunación. Pinchazo tras pinchazo, dosis tras dosis, sin descanso y trabajando hasta días festivos. Los profesionales de enfermería riojanos se han convertido en la piedra angular de la campaña de vacunación. Así lo cuenta Ruth Cotelo, coordinadora de cuidados de la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria. Todas las enfermeras, todo el colectivo enfermero ha sido la piedra angular de la vacunación. Nos hemos implicado todos los profesionales de enfermería en ella. Desde 061, a refuerzo, a SWAP, a equipo de atención primaria, del hospital, quiero decir, toda enfermera que estaba trabajando, incluso las eméritas que no estaban trabajando, han echado una mano. Los alumnos que forman parte del equipo también. La enfermería está muy pues implicada y con una colaboración plena en la vacunación. Casi 8 meses después de inocular la primera dosis, el equipo de enfermeras de Rioja Salud ha administrado ya más de 240.000 pinchazos entre la población riojana. Tamara Morrió, responsable del equipo de vacunación, recuerda los primeros días en las residencias.
Al principio sí que es verdad que cuando íbamos a las residencias incluso nos esperaban con pancartas muchas veces. Eran muy agradecidos, la gente mayor se emocionaba mucho, al final son los que más lo han sufrido, ¿no? Por vulnerabilidad. Con pancartas o sin ellas, la vacunación continúa y cada vez falta menos. En La Rioja ya se ha logrado el objetivo de vacunar al 74,6% de los mayores de 12 años. Pero como dice Tamara Morrió, con ganas de acabar ya, pero conscientes de que a pesar de la mejoría de la situación, esto todavía no ha terminado. Bueno, pues sí, lamentablemente esto aún no termina, pero es verdad que los grupos de enfermeras, de médicos, de personal de la salud, conforme avanzan los días, el cansancio aumenta. Es necesario, por supuesto, seguir dando la batalla, pero desde todos los frentes ayudemos también al personal de la salud para que estas jornadas no sean tan exhaustas. ¿Cómo podemos ayudar? Pues evitar enfermándonos. La vacuna anticovid de Pfizer y BioNTech ya fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, mejor conocida como la FDA. A 8 meses de que la primera persona en el mundo recibió la vacuna anti-COVID-19 desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, dio su aprobación total. El 8 de diciembre el mundo fue testigo de cómo Margaret Keenan, una mujer de 90 años, fue la primera en recibir esta vacuna en Reino Unido. Comirnaty es el nombre comercial de la vacuna anticovid aprobada por la FDA para prevenir la enfermedad en personas de 16 años en adelante. En un comunicado, la FDA explicó que esta vacuna sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia para adolescentes de 12 a 15 años y para la administración de terceras dosis en personas inmunodeprimidas. La aprobación de esta vacuna por parte de la FDA es un hito a medida que continuamos luchando contra la pandemia de COVID-19. Si bien esta y otras vacunas han cumplido con los rigurosos estándares científicos de la FDA para la autorización de uso de emergencia, como la primera vacuna COVID-19 aprobada por la FDA, el público puede estar seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de la fabricación, dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock. Informó Elizabeth Ortiz. Y una vez que se dio esta aprobación total a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19, se podrá comercializar de manera directa hacia los consumidores. Esta aprobación histórica podría alentar a escuelas y empresas a solicitar vacunas por cuenta propia. Para conseguir la aprobación total de la llamada licencia biológica, los fabricantes de vacunas deben proporcionar 6 meses de datos de seguridad y eficacia de su vacuna ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Para el uso de emergencia, la misma agencia solamente solicitó la recopilación de 2 meses durante la presente pandemia de COVID-19. De acuerdo con una encuesta realizada por la Kaiser Family Foundation, 1/3 de los adultos no vacunados en Estados Unidos confesaron que se verían más propensos a vacunarse si existiera una aprobación total del antígeno por parte de la FDA. Por lo tanto, este paso dado por Pfizer podría alentar a los indecisos a finalmente acudir por su vacuna. Las empresas farmacéuticas ya no pueden solicitar nuevas autorizaciones de uso de emergencia a la FDA. Esta opción solamente está disponible mientras no haya opciones con aprobación total disponible. En términos comerciales, esto supone una ventaja para Pfizer sobre otras competidoras como AstraZeneca, la cual, si quisiera que su inyección estuviera disponible en Estados Unidos, tendría que esperar un proceso de aprobación más largo. Se lo adelantábamos ya en titular, es una buena noticia, crean un observatorio de vacunas en México. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno Federal lanzaron el Observatorio de Vacunas COVID-19, un sitio que es avalado por científicos. Es un portal web actualizado con el reporte más reciente del avance en la aplicación de dosis anticovid para ser consultado de forma accesible para el público. Hasta el momento hay 8 vacunas anticovid autorizadas en el país. En total han llegado 93 millones de dosis, informó el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y también profesor de la Facultad de Medicina, Mauricio Rodríguez Álvarez. Por otra parte, el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Alardín,
Explicó que mediante este observatorio se busca poner la información en el centro de la discusión para tomar decisiones basadas en conocimiento, porque lo más importante es vacunarse y estar en condiciones de retomar las actividades con salud. Lo cierto es que la pandemia nos ha situado en un escenario extraordinariamente complicado, donde la comunicación es esencial, explicó el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, Samuel Ponce de León Rosales. Debido a que la vacunación es una extraordinaria herramienta que protege la salud con resultados sobresalientes, la información sobre la misma debe ser amplia, clara y bien sustentada, para minimizar confusiones, dijo, por lo que un recurso tan valioso no se puede dejar a la deriva, en medio de la desinformación, errores, el conspiracionismo o el interés político, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y como siempre es un gusto recibir en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, gusto Buen saludarte. día. Igualmente, doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con algo que hemos venido aquí citando, doctor, y que vale la pena recordarlo, el gran esfuerzo que han hecho los equipos médicos de salud por seguir al pie del cañón atendiendo a pacientes COVID-19. Y lo decíamos, no solamente atendiendo pacientes, sino también incluso ahora involucrados en el proceso de vacunación, doctor, sobre todo las enfermeras. Sí, Belén. Indudablemente el personal de la salud ha tenido a lo largo de la pandemia un rol fundamental. Es la piedra angular, es la columna vertebral del sistema de salud en todo el mundo, y hoy, ante esta pandemia, el personal de la salud ha hecho un doble esfuerzo para sacar adelante el día a día con las enfermedades de siempre y también para atender a los pacientes con COVID, que como sabemos cada vez representan un reto mayor. El COVID agudo, el post-COVID, el COVID prolongado, las secuelas de COVID, y como bien tú lo señalas, ahora también participando, no podía ser de otra manera, en esta gran estrategia mundial para la vacunación, que por cierto ha alcanzado ya alrededor de 4.400 millones de personas que han recibido por lo menos una dosis de vacuna en todo el mundo, y pues que indudablemente ha sido bajo la organización y desempeño, entrega, dedicación, alto sentido de responsabilidad y de vocacionamiento del personal de la salud. Un personal de la salud con cansancio, Belén, también hay que decirlo, cansancio físico, cansancio mental, pero nunca bajando el fusil, pero siempre estando en la trinchera, trabajando con gusto, con intensidad, en ratos sí, con un poco de desesperanza, porque se necesita ver también una responsabilidad comunitaria, una respuesta de parte de la sociedad para cuidarnos mejor y para que de esa manera los esfuerzos del personal de la salud no sean en vano. Claro, y que es algo que no siempre se ha visto, ni tampoco en todo momento se ha observado pues esta corresponsabilidad también de la sociedad, doctor, para cuidarse y evitar lo que ha sucedido, la saturación de los hospitales. Doctor, pensaba también que es aquí donde se ha puesto a prueba y se ha demostrado además la verdadera vocación del personal de la salud. Claro. Porque estar 24 horas por 24, arriesgando incluso la vida propia y de los seres queridos, arriesgando la salud, la verdad es que es impresionante lo que todo este personal ha hecho, y de manera totalmente desinteresada, con el único objetivo
de salvar vidas, doctor. Sí, definitivamente, Belén, y bien lo señalas, con una doble carga emocional, la correspondiente a el cumplimiento de la vocación de servicio, del profesionalismo, pero también con la carga emocional de lo que representa el riesgo de atender esta enfermedad, porque recordemos que en esta intensa lucha y cumplimiento de la vocación de servicio, miles de personas profesionales de la salud han perdido la vida, miles han enfermado, miles han quedado con alguna secuela relacionada con COVID y miles, a pesar de haber enfermado y a pesar de haber quedado con alguna secuela o sintomatología prolongada, han vuelto a la trinchera, están ahí, y creo que no puede menos que ser considerado como un acto heroico, como una escena de heroísmo, lo que a lo largo de este más de año y medio de pandemia se ha vivido, y pues creo que no podemos menos que desde aquí abrazar con todo el reconocimiento a quienes en esa lucha día con día trabajan por contener esta pandemia. Claro, nuestro reconocimiento y nuestra admiración, doctor. Y por otro lado también un poco en retrospectiva, y justo cuando revisemos esto a la luz de los años, a la luz de la historia, doctor, será una generación de médicos, enfermeras y personal de la salud que le habrá tocado vivir un momento histórico. Claro. Es decir, que han pasado generaciones entre esta generación actual y las anteriores para vivir un hecho similar. Y no solamente el enfrentar el reto de atender a los pacientes, doctor, el conocer una nueva enfermedad, claro, el aprender a tratar y batallar con esa nueva enfermedad, y por supuesto también el mantener todos estos cuidados a los que nos ha obligado este nuevo coronavirus. Qué bien lo dices, Belén, porque en el atender día con día a pacientes con COVID se va una buena parte del tiempo del profesional de la salud, y el tiempo del profesional de la salud debe incluir el estudio y la actualización de lo que cada día va surgiendo producto de la investigación para estar al día con esos conocimientos que luego hay que aplicar con los pacientes con COVID. Hoy, lo que pudo haber sido ayer un estándar terapéutico, hoy puede ser otro. Lo que al inicio de la pandemia parecía algo promisorio, hoy posiblemente ya no lo es. Y hoy posiblemente son los anticuerpos monoclonales antivirales o los anticuerpos monoclonales inhibidores de citocinas proinflamatorias. Hoy pudo haber aparecido la publicación relativa a uno de estos inhibidores de citoquinas nuevo, que puede representar una panacea. Hoy puede haber aparecido el inicio de un ensayo clínico de fase 3 de un antiviral, que por cierto hay uno nuevo desarrollado por Pfizer que parece ser muy promisorio, Belén, aunque está en ensayos fase 2 y fase 3, pero así como lo comento a manera de ejemplos, es lo que se vive en el día a día. Hay que estar revisando artículos, publicaciones, etcétera, en ocasiones todavía con vestimenta de equipo de protección para poder estar actualizado en la atención del paciente que tienes ahí mismo, a unos metros bajo tu cuidado. Ese es el escenario que vive el personal de la salud, un escenario en el que momentos que parecieran de descanso pues son destinados para revisión de la literatura científica que va surgiendo en el día a día. Así de intenso ha sido el estar frente al COVID a lo largo de este año, 8 meses que han transcurrido.
Claro, doctor, quienes nos dedicamos a otra profesión, podemos ver quizá por fuera el trabajo que ustedes realizan, y en lo particular siempre he admirado esta fortaleza del personal médico para no romperse y no quebrarse ante los casos que día a día atienden, porque es la enfermedad en sí, pero es el estado emocional del paciente, el miedo, el pánico que existe frente a esta enfermedad. Y bueno, ni que decir de los familiares, de la familia que va acompañando al paciente. Me parece que ha sido una de estas enfermedades que realmente nos han puesto un reto en todos los frentes, doctor. Definitivamente, Belén, y es correcto lo que señalas. La patología por sí misma es una patología intensa. Genera mucha sintomatología, y en particular a los pacientes que llegan a estado de gravedad o a estado crítico, es una patología devastadora. Tan lo es que lamentablemente alrededor del 5% de quienes la padecen llegan a perder la vida. Entonces, cuando aparece el diagnóstico de COVID-19, empieza, además de la sintomatología, a recorrer las venas una incertidumbre, una preocupación, una ansiedad, en ocasiones desesperante, por parte del propio paciente y también por parte de la familia. La incertidumbre de hacia dónde se va a dirigir ese cuadro clínico. ¿Se va a dirigir a una modalidad leve, moderada, o va a tomar una ruta de gravedad? Todo eso va impactando mentalmente al paciente, a la familia, y hay que decirlo también, al propio personal de la salud. Claro. Porque tú ves un paciente y a través de algunos hallazgos clínicos, laboratoriales, de imagen, puedes advertir el pronóstico que puede tener este paciente determinado. Porque además existen escalas de evaluación del riesgo y de la gravedad, algo de lo que hemos platicado algunas veces, pero que luego podemos platicar con un poco más detalle. Y cuando alguna de estas escalas te marca que existe un alto riesgo de evolución a gravedad, sufre el paciente, sufre la familia, y lo sufres como médico. Lo sufres porque sabes que ese paciente puede tener una evolución crítica o grave, y sabes que ese paciente puede tener el riesgo de perder la vida. Entonces, indudablemente ha sido de mucho impacto a todo el entorno del ámbito de la salud, pero también como un todo para la sociedad, ¿no? Claro, pues vaya que nos ha dejado grandes lecciones esta enfermedad, doctor, y queríamos, por supuesto, dedicar este momento para no olvidar el gran trabajo y el gran esfuerzo que ha hecho todo el personal médico. Desde aquí, reconocerles, por supuesto, esta gran labor. Por supuesto, a usted, doctor, que vaya que también ha estado en diferentes pistas atendiendo pacientes COVID, atendiendo a sus pacientes habituales, pero además atendiendo las entrevistas, este programa, por supuesto, con este objetivo también de una gran labor que hacen ustedes, doctor, la difusión de información certera, confiable, que en estos momentos también se hace indispensable. Sí, Belén, tratamos de hacerlo de esa manera, porque también otra parte que no ha ayudado con respecto al control de la pandemia ha sido la infodemia, la cantidad de información falsa, incompleta, que corre a pasos agigantados a través de las redes sociales, que en ocasiones distrae a las personas en cuanto a que deben concentrarse para atender oportunamente la enfermedad, y en ocasiones esa infodemia genera retrasos inconvenientes, ¿no?
Doctor, pues de nueva cuenta, y antes de irnos a la pausa, un reconocimiento a todo el personal médico, a las enfermeras, a los enfermeros que hoy además están en esta batalla de la vacunación, en este gran frente para inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que bueno, por supuesto, el reconocimiento. No nos vamos, doctor, todavía regresamos después de la pausa con este y más temas. Por supuesto. Pacientes que tuvieron COVID-19 muestran daño cerebral. Esto lo revela un estudio publicado por la revista científica The Lancet. Un estudio publicado por la revista científica The Lancet ha confirmado que los pacientes que han sido infectados por el SARS-CoV-2, el virus causante del coronavirus COVID-19, los pacientes presentan, una vez curados, cambios microestructurales cerebrales. Según los datos revelados, la infección se relaciona con la pérdida de memoria 3 meses después de haber pasado el virus. El estudio, que consistió en el seguimiento durante 3 meses de resonancias magnéticas de pacientes que se contagiaron con la COVID, revela que existe una alteración de la integridad cerebral microestructural y funcional en las etapas de recuperación, lo que sugiere las consecuencias a largo plazo del SARS-CoV-2. Estos cambios han sido detectados por varios científicos en todo el mundo. Por ejemplo, el médico internista y director general de BioLife, Samuel Serfati, explica este hallazgo. El COVID es una enfermedad que ya sabemos que afecta al cerebro, disminuye un 27% la atención de las personas que ya lo padecieron y un 16% hay pérdida de memoria en estas personas, hay dolores de cabeza, o sea, también está alterada mucho la parte neurológica y con este aislamiento pues definitivamente también la gente empieza a no interrelacionarse, empieza eso también a perder la memoria y vamos a tener lamentablemente una oleada de personas con demencia. El especialista señala que la clave para ayudar al cerebro está en los alimentos, como los omegas, que ayudan contra la oxidación, como el omega 5 nanoemulsionado. También es importante la actividad física, así como la gimnasia cerebral. Eventualmente pues siempre lo que es conocido como la dieta mediterránea, que es el que tiene el pescado tipo salmón, atún, es el que tiene los cereales, es el que tiene las verduras, el que tiene el aceite de oliva y todo eso que sabemos que eventualmente pues es una buena alimentación, eso es especialmente buena para el cerebro. Y la granada en específico, el aceite de la semilla de la granada, tiene el omega 5, que es uno de los más potentes antioxidantes que existe en la naturaleza. Los efectos de la COVID en el cerebro se han publicado en varias revistas especializadas como Nature, en donde detallan investigadores que han detectado desde delirio o psicosis hasta encefalitis, pasando por el síndrome de Guillain-Barré, además de los accidentes cerebrovasculares, hemorragia cerebral y pérdida de memoria, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre esta que fue la noticia ayer y que no alcanzamos a comentarla por cuestiones de tiempo, la aprobación definitiva de la FDA a la vacuna anti-COVID-19 del laboratorio Pfizer, doctor. Claro, Belén, se veía venir. Pfizer avanzó muy rápido en la conclusión de ensayos clínicos de fase 3, tanto en adultos mayores de 18 años como también después en la siguiente etapa en adolescentes de 12 a 18 años. Y Belén, viene muy pronto también el final de los ensayos fase 3 en niños de 5 a 11 años de edad, por lo que no te extrañe que a esta aprobación definitiva pronto se agregue la aprobación definitiva en niños menores, en niños de 5 años en delante, y así sucesivamente puede llegar algún momento en el que la aprobación alcance a los más pequeños, por fortuna. Esta vacuna que se aprueba ayer para 12 años y más, pues es
sin lugar a dudas un avance significativo porque representa los siguientes beneficios. Número uno, el sanitario, el que se refiere a que con esto se confirma la vacuna es altamente segura y eficaz. Número dos, se confirma que es de gran utilidad incluso en la población adolescente, 12 años y más. Y número tres, se puede comercializar. Esto significa entonces que los diferentes países y regiones además pueden pedir a sus propias agencias regulatorias permiso de importación. Algunas legislaciones de los países permiten que con permiso de importación ante una autorización definitiva por parte de una agencia regulatoria como la Food and Drug Administration, la FDA de los Estados Unidos, se puede adquirir comercialmente nada más de por medio del permiso de importación de la agencia regulatoria correspondiente a cada país. Entonces, también lo que puede ocurrir es que otras agencias regulatorias empiecen a tener aprobación definitiva y ya no de emergencia, lo cual facilita mucho incluso la compra y la importación de la vacuna para poder ser administrada en escenarios incluso del ámbito privado. ¿Qué requisitos se debe cumplir para obtener esta aprobación definitiva, doctor? Lo habitual, Belén, es la conclusión de los ensayos clínicos de fase 3. Lo habitual es lograr la eficacia y seguridad esperada en los objetivos de los ensayos clínicos y también algo que es muy importante es el que esté establecido un plan de seguimiento post-marketing, lo que se conoce en algunos escenarios como los ensayos clínicos de fase 4, que ya no son tanto estudio de investigación como los fase 3, 2, etcétera, sino predominantemente son vigilancia farmacológica post-marketing, porque a lo largo de los años pueden seguirse encontrando algunos aspectos específicos, especiales, y ha ocurrido con otros fármacos que incluso ya en la fase post-marketing se les puede encontrar, por ejemplo, algún efecto secundario no visto en los ensayos clínicos, etcétera. Entonces, se tiene que marcar una ruta perfectamente establecida de monitoreo a mediano y largo plazo de ese producto determinado. Doctor, mencionó algo que sin duda alguna es muy importante y muy alentador, la posibilidad de comercializar ya esta vacuna del laboratorio Pfizer, porque hay que recordar que hasta ahora y debido a las condiciones, a la situación general, lo que se había hecho era que los gobiernos adquirían las vacunas y eran los gobiernos que distribuían estos biológicos. Sin embargo, entiendo, ya no lo explicará usted, que ahora pueden ser particulares los que compren estas vacunas y por cuenta propia o en lo privado o en lo particular se puedan vender o suministrar. Puede ocurrir. Lo que sí debe haber de por medio es el permiso de importación, que en esas circunstancias, tratándose de un fármaco o de un biológico, como el caso de las vacunas, requiere del permiso de agencias regulatorias locales, específicas de cada país. Habla usted, por ejemplo, en el caso de que México algún COFEPRIS privado o algún particular quisiera importar, necesitaría la anuencia de COFEPRIS. El permiso de COFEPRIS, efectivamente. Y le preguntaba también, doctor, el hecho de que Estados Unidos, en este caso la FDA, haya autorizado definitivamente o le haya dado el permiso definitivo a Pfizer, esto no significa que el resto de los países la hayan reconocido como tal. Cada agencia tendrá que hacer lo propio. Cada agencia tendrá que hacer lo propio. Habitualmente así es. Ahora, en ocasiones, por la velocidad requerida para un fármaco o un biológico en específico, aunque puede tardar un poco más la autorización definitiva, pero habiendo una autorización provisional
y habiendo una autorización definitiva de parte de otra agencia regulatoria, sobre todo del país de origen de determinado fármaco o biológico, se puede lograr un permiso también de importación para una mayor distribución del biológico. Y bueno, doctor, en honor a la verdad, hay que decir que la FDA siempre ha tenido un peso muy importante a nivel internacional. Una vez que lo reconoce la FDA, hay muchos países que ya con esa garantía, digamos, pues dan los pasos siguientes, ¿no? Sí, indudablemente tiene una influencia importante, es una agencia regulatoria de mucho peso internacional, legalmente aplica solo para los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas los procedimientos que utiliza la FDA, sin demérito de los grandes y altos procedimientos de calidad que realizan otras agencias regulatorias, el de la FDA es un mecanismo muy bien vigilado, muy bien cuidado. Claro. ¿No? Bueno, pues ahí está esa noticia que no queríamos dejar pasar, doctor. Sí, una buena noticia, sin lugar a dudas. Habrá que esperar. También pensaba, doctor, que es probable que luego ya caigan en cascada las demás autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, está AstraZeneca, que ha sido también una vacuna pues probada con mucho éxito. Hay que decirlo también, las vacunas orientales, particularmente las chinas, Sinovac, CanSino, que también han dado buenos resultados hasta ahora. Y bueno, la mayoría de las vacunas que hasta ahora, si no es que todas, están dando buenos resultados. Supongo que será cuestión de tiempo para que cada una vaya adquiriendo también su permiso definitivo. Sí, por ejemplo, Sinopharm acaba de tener autorización también provisional y reconocimiento para su utilización después de concluidos los ensayos clínicos de fase 3, también una buena noticia. Y es que, Belén, en la medida en que se sumen estas autorizaciones, gracias a buenos resultados de eficacia y seguridad, pues un abanico mayor podrá existir para una más rápida cobertura, que estos 4.400 millones de personas en el mundo que han recibido por lo menos alguna dosis, completen muy pronto sus esquemas de vacunación, que además logremos que alrededor de 6.500 millones de personas en el mundo estén vacunadas para finales del 2021, pero no solo eso, Belén, no perdamos de vista la posible necesidad de un refuerzo en el futuro, y eso va a requerir, pues ahora sí, de que muchas casas farmacéuticas tengan autorización, estén produciendo buenas vacunas y con eso podamos tener un beneficio colectivo mundial. Doctor, como siempre, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Belén. Nos vamos, que tenga buen día.